Romanos capítulo 8. Esta mañana quiero necesitamos compartir acerca del caminar por el Espíritu, del poder del Espíritu de Dios. Y les pido que vayamos al libro de Romanos, el capítulo 8, por favor. Bien, Romanos 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia nos dice aquí en el versículo 1 que si usted está en Cristo Jesús, hoy día, usted no puede tener ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Son aquellos que no andan ya conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Porque el Espíritu de Dios mora en ellos. Hemos estado viendo en las semanas pasadas, los domingos pasados, acerca de que no hay forma de poder ser libre de la condenación y del pecado sino a través de la obra de Jesús. Hemos visto, sí, que la salvación que Dios alcanza al hombre es una obra que Dios y solamente Dios puede hacer. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no es por obras para que nadie se jacte. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de hacer algo para obtener la salvación, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. El hombre pecó y la Biblia nos dice, ¿no?, que Jesús murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nosotros. No solamente murió, sino además nos resucitó. Hemos estado viendo, ¿no?, en Efesios capítulo 2. ¿No? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amén. ¿Sabe? La gran noticia que hoy abrazamos es que el hombre estaba quebrado completamente ante Dios, no podía salvarse a sí mismo por causa del pecado, estaba condenado, pero la obra de Jesús, amén, en la cruz del Calvario hizo que Jesús tomara el lugar que tú y yo merecíamos. Él murió por nosotros, amén, para que nosotros no tengamos que ser condenados. Él fue condenado por nosotros. Y por Cristo nosotros morimos, y con Él también, juntamente con Él, nos resucitó. Es decir, no solamente pagamos en Cristo nuestros pecados, o Él pagó por nosotros, sino además Él nos resucitó. ¿Cuántos alegran que Él nos haya resucitado? Nos resucitó, nos levantó y además nos hizo sentar en un lugar celestial. Todo lo hizo Él. Absolutamente todo. Nos salvó, nos redimió, nos resucitó. Amén. De modo que un día tú tengas la certeza de que si no viene Jesús antes, tú tengas que morir, un día te levantarás de los muertos, resucitarás, porque ya Jesús pagó por tu resurrección. Y Dios pagó no solamente por tu resurrección, sino para que puedas sentarte a la diestra de Dios. Nada pudiste hacer, nada podías hacer, todo fue por gracia de manera inmerecida. Por eso amamos y exaltamos a Jesús. Amén. Él merece todo honor. Aleluya. Bien, ahora la Biblia dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. No te sentaste por mérito alguno, Él nos sentó a nosotros en lugares celestiales. Somos salvos. ¿Cuántos están agradecidos del Señor porque también está sentado en lugar celestial? Él te sentó en lugar celestial y estamos agradecidos. Todo eso, hemos estado enseñando que no debemos juzgarnos por nuestros estados, sino por nuestra posición en Cristo. No debemos juzgar nuestra vida ya ahora en base a cómo nos podemos haber sentido, sino en base a lo que Jesús logró por nosotros. Es decir, en la mente de Dios ya usted ha sido justificado, usted ha sido santificado, usted ha sido redimido, usted está sentado en lugares celestiales. No hizo nada para ganar ese lugar
y no podrá hacer nada que lo saque de ese lugar. Le explico. Cuando usted estaba perdido sin Cristo, cuando usted no había nacido de nuevo, usted estaba alejado de la gracia de Dios, y como el pecado moraba en su vida, usted, por más que trataba de dejar de pecar, terminaba pecando siempre. ¿Correcto? Practicaba la mentira, practicaba el engaño, practicaba el pecado, y de vez en cuando hacía algo bueno. Pero el hecho que haya hecho algo bueno no lo hacía usted bueno. Por eso la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Amén. Por el hecho que haya hecho algunas cosas buenas, alguna ayuda a alguien, algún servicio, eso no lo hacía bueno si no sabíamos que éramos pecadores. De tal manera, de la misma forma como usted, por el hecho de haber hecho algunas cosas buenas en el pasado, en su muerte espiritual, no lo hizo bueno, de esa misma manera, usted ahora que ha nacido de nuevo, ahora que usted ha recibido la naturaleza de Dios, ahora que ha recibido a Jesús, por hacer algo malo no cambiará su naturaleza. Amén. Por el hecho que usted falle y erre, eso no va a cambiar su naturaleza, porque ahora usted tiene una nueva naturaleza. En esta casa creemos que hay dos tipos de hombres caminando sobre la faz de la tierra: los hijos de Dios, o sea, los que participan de la naturaleza de Dios, y los que no son hijos de Dios, lo que la palabra de Dios dice. Usted puede estar hundido y en las tinieblas. Si usted cree que Dios puede transformarlo, usted será transformado. Es todo lo que tiene que hacer, creer. Cree en el Señor Jesucristo. Usted está harto de la vida que tiene. Todo lo que tiene que hacer es creer que Jesús lo puede transformar y el Señor lo hará. Amén. Y eso se llama salvación. Entonces, ahora usted está sentado en un lugar celestial. Usted es un hijo de Dios, usted ha sido redimido, ha sido trasladado de las tinieblas al reino del amado Hijo. Usted es considerado santo a los ojos de Dios. Amén. Todo eso, usted es heredero y coheredero con Cristo, es templo del Espíritu Santo, ha sido trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no va a ser trasladado, usted ya es ciudadano del reino de los cielos. Gloria a Dios. Pero ahora usted tiene que estar sentado, tiene que aprender a andar. Ahora que usted está sentado, usted tiene que aprender a andar. Amén. Hemos visto que no podemos ser más aceptos a Dios por guardar la ley. Es más, la ley no fue dada para los gentiles. Nosotros éramos gentiles, nosotros ya no vivimos por los 10 mandamientos. Ese es el problema después de la religión que enseña esas cosas. Jesús nos libró de la ley. Ahora nosotros vivimos por el Espíritu. La Biblia nos dice en el libro de Romanos, verso 1, capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque ya Jesús pagó toda condenación. Usted no puede tener ninguna condenación, nadie lo puede condenar. Amén. Si usted está en Cristo Jesús, no hay condenación para usted. Pero además dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, otra característica de aquella persona que es hijo de Dios es que tiene la capacidad de caminar por el Espíritu. Dice en el verso siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repito, vamos a leer todos el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. La ley, ¿no? Y todos nosotros, como tenemos un trasfondo católico, nos enseñaron los 10 mandamientos, a guardar los 10 mandamientos. Pero ninguno pudo guardar los 10 mandamientos. ¿Cuántos atropellaron, destrozaron, violaron, quebrantaron una y otra vez los 10 mandamientos? Dios mío, ¿dónde me encuentro? Pero es así. Nadie pudo guardar los 10 mandamientos. Era imposible, porque el pecado estaba en nosotros. La ley, los mandamientos nos fueron dados para mostrarnos cuán pecadores somos. Esa es la razón por la cual Jesús decía: tú crees que guardas la ley, pero yo te digo esto: aquella persona que miró a una mujer solamente y la deseó, aunque no estuvo con ella, ya adulteró.
hacia que fuiste. Aquella persona que miró a una mujer, aunque no adulteró con ella, ¿me entiendes? Aunque no se acostó con esta persona, ¿me entiendes? Ya Jesús dice, ya adulteraste, fuiste. Y si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, arráncatelo. Si tu brazo te es ocasión de caer, entonces mejor te lo arrancas también, porque mejor es entrar cojo, manco y ciego al reino de los cielos. Y si nosotros hubiéramos tenido que hacer eso de manera literal, entonces aquí seguramente entraríamos al culto así. Cojos, ciegos y mancos, y esto sería pues horrible. Pero gracias a Dios, Jesús tuvo que levantar esto para hacer entender a la gente, a los legalistas de su tiempo, dense cuenta que ustedes no pueden guardar la ley, no sean tan orgullosos. Ustedes creen que guardan la ley, pero le guardan la ley, la parte de que les conviene. No, la ley no puede salvarlos. Yo he venido a salvarles, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. La ley dice, por eso hay mucha gente que no quiere llegar a las iglesias. Porque todo lo que han oído acerca de Dios es ley. Ay, no quiero ir, porque saben ellos que no pueden guardar la ley. Entonces no quieren acercarse. Piensa que tú eres un reprimido que andas con todas las ganas locas de esperar el fin de semana y tienes piña. Como ahora eres cristiano ya no puedes ir a jurguearte. Piña, ¿no? Eso es lo que piensa el mundano. Piña, que ya no puedes emborracharte. Piña. Y eres un reprimido acá con cara de santo que quieres levantar, porque si no vienes a levantar tus manos y si no vienes a la iglesia, el pastor se va a enojar. Es la mentalidad que tiene la gente. Porque piensa que es un asunto de normas, leyes y reglamentos. ¿Verdad que sí? Era la forma que nosotros pensábamos. Pero gloria a Dios, que el Señor quitó el velo de nosotros y sabemos que no es así. Amén. La ley dice, no seas calvo. Pero no podemos hacer nada. Se van cayendo nuestros pelos. ¿No, hermano Jaime? No podemos hacer nada. La ley todo lo que hace es mandatos, pero no mueve ningún pelo para que tengamos más pelo. La ley te ordena cosas y no puedes hacerlo. La gracia te da el poder para hacerlo. La gracia te da la habilidad para hacerlo. Por eso la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia te salva, la ley te dice, haz esto, lo otro, y tú tratas de hacer, y te das cuenta que no puedes, no mueve ningún dedo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuántos están agradecidos por la gracia de Dios que te transforma y te salva? Ahora, por eso Pablo dice, hay una ley mayor que la ley del Antiguo Testamento. Es la ley del Espíritu de vida. Verso 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Había una ley en nosotros que nos llevaba a pecar, pero hay una ley más poderosa que recibimos hoy día, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Bien, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El deseo de Dios hoy día para nosotros es caminar en el Espíritu. Es decir, hacer las cosas ahora, no ya por la ley. La ley no puede cambiarnos. Lo que puede hacer Dios, lo que ha dispuesto para poder vivir sobre el pecado, es el poder del Espíritu de Dios. Amén. Recibir el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y caminar en ese poder, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Necesitamos, ¿sabe? Vivir la vida cristiana no es posible. No se puede. Es imposible para ser un ser humano vivir la ley y la vida cristiana. No se puede. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿dónde entra la gracia? La gracia entra para hacer en nuestras vidas lo que nosotros no podemos hacer. Amén. La gracia entra a nuestras vidas para hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Donde tú dices, no puedo. Dios dice, tú puedes conmigo. Déjame hacerlo.
¿Me entiendes? Donde tú puedes fracasar, donde vas a fracasar, la gracia de Dios viene a tu vida para darte la capacidad de hacerlo. Y la gracia de Dios te da el poder de su Espíritu, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Él nos ha dado de su Espíritu. Sigo leyendo, por favor. Dice la palabra, el apóstol Pablo hace una diferencia entre aquellos que han nacido del Espíritu, o sea, tienen el poder del Espíritu, y los que no tienen el poder del Espíritu. Y a los que no tienen el poder del Espíritu, que no han recibido por gracia el Espíritu de Cristo, les llama los de la carne. Los de la carne. Y ahora él hace la diferencia. Fíjese, dice, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos son del Espíritu en esta hora? Si usted es del Espíritu, amén, y yo creo que usted lo es, por cierto, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, para el hombre nacido de nuevo es natural pensar en las cosas del Espíritu. Usted quiere el bien, usted quiere la paz, usted quiere el gozo, usted quiere la misericordia, usted quiere la virtud, usted quiere la pureza, usted quiere bendecir. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Están pensando cómo tener más dinero, no cómo tener más placer, cómo tener más poder. Piensan en las cosas de la carne. Piensan, en la noche no pueden dormir contando su plata, contando sus ovejitas, ¿me entienden? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Piensan en las cosas del Espíritu. Entonces, sigue. Por eso la Biblia dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué hace a uno que es de la carne feliz? Satisfacer su carne. ¿Qué hace a uno que es del Espíritu feliz? Satisfacer su espíritu. ¿Cómo se satisface usted ahora que es del Espíritu? Bendiciendo a la gente, honrando a Dios, amando a otros, perdonando, soportando. Eso lo hace feliz. ¿Amén o no? Tu felicidad ya no persigues el viento. Ya te diste cuenta que la felicidad no consiste pues en tener una casa grande, linda, que en buena hora sí la tenemos. No consiste en tener un buen auto limpio, nuevo, en buena hora sí lo tienes. Pero eso no te llena, eso no es tu máximo deseo. Tu máximo deseo es cambiar este mundo. Amén. Vivir en pureza. Porque eres un hijo de Dios. Así de sencillo. O sea, te nace el deseo de hacer lo bueno, te nace el deseo, amén, de vivir por el Espíritu. Gloria a Dios, qué fantástico. Eso es algo que la ley no podía hacer. La ley no podía hacer. Hoy en la mañana hemos tenido nuestra primera reunión de voluntarios del año. Amén, los voluntarios los tenemos, la reunión no. Entonces teníamos otro tipo de reuniones y la gente viene porque quiere servir. Alguien se pregunta, ¿cómo puedes tú como pastor y líder no convocar a la gente para servir a Dios en las cosas de Dios cuando ellos están cansados de su trabajo, de sus desafíos de la vida diaria y todavía les vas a pedir a ellos que sirvan en la iglesia? Es que ese es el pensamiento de una persona con una mente no renovada. Porque, eureka, esta gente encontró el servicio en la casa de Dios como su mayor satisfacción y su mayor privilegio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tienen trabajos distintos, no como llamamos seculares, y ya ellos lo hacen generalmente porque les gusta, pero sobre todo porque tienen un ingreso por ello. Pero cuando sirven en la casa de Dios, ellos sienten el propósito en sus vidas. Sienten que están sirviendo a algo mayor. ¿Por qué? No son de la carne, son del Espíritu. Y eso los motiva. Dice, yo quiero servir en un área porque estoy sirviendo a un propósito mayor. Porque son santos, porque son hijos de Dios, porque son participantes de la naturaleza divina, porque son redimidos, son el pueblo escogido de Dios. Amén. Es la iglesia del Señor. El Señor los transformó y Él está haciendo su obra. ¿Cuántos dicen amén? De eso se trata. Pero no sabes lo que eran. Pero mejor es que no lo sepas. Porque el que está en Cristo, las cosas viejas, todas son hechas
Gloria a Dios. Amén, son nuevas. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo en verdad está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu vive a causa de la justicia. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted fue creado a la imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, espíritu, alma y cuerpo. Cuando el hombre peca, se separa de Dios y su espíritu de ser el regidor de nuestra vida, ¿sí? Los niños tienen el espíritu despierto, por eso son intuitivos. Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos, hasta que un día ese niño crece, conoce el bien y el mal y peca, y al pecar su espíritu se separa de Dios, muere espiritualmente y ya no es regido por la pureza que tiene un niño. Ahora en adelante su carne toma preponderancia, se separa de Dios, ¿me entiende? Amén. Y bueno, pasa eso. Pero la Biblia dice que nosotros ahora tenemos el Espíritu de Dios porque hemos vuelto al Señor, nos hemos reconciliado con el Señor. Bien, la palabra de Dios dice aquí que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Quiero ampliar este concepto, ¿sí? Y vamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 16. Los Gálatas eran una iglesia que se habían olvidado de la gracia, donde gente legalista llegaron y comenzaron a contaminar la fe de los Gálatas, haciéndole decir que solamente es suficiente la gracia, esas son tonterías, tú tienes que guardar la ley, tú tienes que circuncidarse. Y comenzaron ellos de estar en la gracia a deslizarse y caminar en la carne. Otra vez volver a la ley, ¿no? Es decir, a sus propias fuerzas. Por eso dice en el verso anterior, verso 14 dice, porque toda la ley, 5:14, en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es lo que hace la carne: celos, rivalidades, contienda. Verso 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu, pastor? ¿Significa que tú vas a levitar? No, vas a levitar, te vas a elevar. O cuando tenemos reunión de la iglesia van a venir todos sus espíritus, todos los espectros acá. No, sería fantasmagórico. No, sería fantasmal. Andar en el Espíritu significa caminar en este mundo motivado, influenciado, capacitado por el poder que hay en el Espíritu de Dios. Amén. Cuando usted fue creado, y eso es lo que estaba diciendo, en un momento se me perdió la idea. Cuando usted nació de nuevo, fue hecho espíritu en mi cuerpo. Ese espíritu se separó cuando pecó. Cuando usted nació de nuevo, su espíritu resucitó. Su espíritu se unió al del Señor. Déjeme decirte que usted es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Usted es un espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Su verdadero ser es su espíritu. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted es un bebé espiritual, usted no siente su espíritu tan fuerte como lo va a sentir cuando vaya madurando. Al comienzo le es complicado porque sabe que tiene espíritu, pero como toda su vida usted se rigió por sus emociones,
y por sus sentimientos, amén, no por su espíritu, porque usted vivió esclavizado a su carne, entonces le es complicado ahora percibir su espíritu y captar los deseos de su espíritu. Pero tengo buenas noticias para usted otra vez. A medida que usted camina por el espíritu, usted se va a encontrar con su propio espíritu. Usted va a experimentar su espíritu. Y convicciones, sentimientos y experiencias que usted jamás pensó tener en su vida o los tuvo alguna vez, comenzarán a ser parte de su vida. Porque el espíritu, su espíritu también siente, su espíritu también se regocija, su espíritu también tiene compasión, su espíritu también ama. Usted toda su vida ha conocido el amor emocional, el amor del alma. Es un amor emocional, experimental, experiencial, de las circunstancias. Ha vivido por sus sentimientos y sus pensamientos almáticos. Pero cuando usted comienza a caminar por el Espíritu, usted descubre su verdadero ser. La Biblia lo dice, lo llama el hombre interior. Y a medida que se cede al poder del Espíritu en su hombre interior, usted se encontrará libre, experimentará mayor libertad y usted dirá, ¡wow! ¡Qué bárbaro! Donde antes usted se hundía en pena, donde antes usted se hundía en tristeza, donde antes usted se desesperaba, ya no se desespera porque un ser maravilloso, un ser de equidad, un ser de dominio propio, un ser de misericordia, un ser de compasión está creciendo dentro de usted, que es su verdadero ser. Y de repente a alguien lo insulta y usted, en lugar de reaccionar y decirle Samba Canuta, usted tiene pena por esa persona, tiene compasión por esa persona. Tiene hasta una lástima por la otra persona, porque ya no es usted viviendo por la carne, sino por el Espíritu. Donde usted antes se achoraba, ¿me entiende? Y reaccionaba como una bestia, ¿verdad? Se encrispaba así como una bruja cavernícola, ¿se acuerdan o no? ¿Con qué te has metido? Transforme. Ahora resulta que ya no reacciona de esa manera, porque ya no es una bruja cavernícola ni un picapiedra loco, sino ahora usted ha nacido de nuevo y se encuentra con su verdadero ser, porque está comenzando a caminar por el Espíritu. Es posible. Bueno, yo sé que hay algunos amenes y los demás todavía preguntan, ¿es verdad, pastor? ¿Puedo? Se puede. La obra que el Señor comenzó en nosotros se la va a perfeccionar. La obra que Él comenzó en nosotros la va a perfeccionar. Pero para que nosotros podamos experimentar nuestro hombre interior, tenemos que aprender a caminar por el Espíritu. O sea, mirando, yo soy esto, el Señor me hizo esto, creo en esto, ahora voy a vivir por esto, pero no lo puedo hacer en mi fuerza. Necesito el poder del Espíritu de Cristo. Necesito el poder del Espíritu Santo llenando mi espíritu. Y a medida que me lleno puedo vivir por el Espíritu. Amén. Y voy a experimentar ese poder que está en mí. Mientras más practico, por eso siempre digo, amén, tiene que ver con práctica. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana. Amén. Nadie se hace adicto de la noche a la mañana. Uno primero empieza en la fiesta, un vaso, 2 vasos, 3 vasos, 4 vasos, después otra fiesta y otra fiesta, después ya no quiere una botella, quiere 2, después una caja y 2 cajas. Se hace. Hay gente que es alcohólica, por ejemplo, dice que no es alcohólica. Pero si una persona bebe cada fin de semana, ¿me entienden? No tiene que estar en la cantina todos los días, pero cada fin de semana es un bebedor social, es un alcohólico ya. En grado básico es un alcohólico. Y es un adicto. Es un adicto al alcohol. Y es un drogo. Porque el alcohol es una droga. Hay gente que dice, yo no soy droga, ya los drogos. Porque no fuma droga, LSD, pero el alcohol es una droga. Esta persona es tan adicta como un drogadicto, ¿me entiende? Pero nadie se vuelve adicto de la noche a la mañana, sino se vuelve adicto al sexo, a la pornografía, porque practicó. ¿Sí? Ahora que usted es hijo de Dios, la Biblia dice, así como presentaste tus manos y tu cuerpo para servir a la inmundicia, ahora sirve
presenta tu mente, tus ojos y tu cuerpo para servir a la justicia. Y a medida que practicas la justicia, entonces te haces esclavo de la justicia. Se vuelve un hábito en tu vida. Ahora, mientras más tiempo te tomó a ti venir a los pies de Cristo, te es más trabajoso. Por eso es mejor cuando viene a Cristo cuando uno es de joven, adolescente. Porque tiene menos cosas que desaprender. Pero uno ya de 40, 50 años ya es máster en pecadología. ¿Me entiendes? Una persona de 50 ya se graduó en pecadología hace rato, ¿me entiendes? Tiene un doctorado en pecado. Ya lo practicó. No es así como un adolescente, un niño, no. Entonces, mientras más temprano vienes al Señor, mejor. Pero tienes que rehabituarte. ¿Cómo te rehabitúas? Sirviendo al Señor, gozándote del Señor. Vas a ir experimentando ese hombre interior que está en ti. Aleluya. ¿Cuántos eran furiosos? ¿No? 5 dedos de trueno. ¿No? Furiosos. Esa furia, todo eso el Señor va amansando. Pero, ¿cómo funciona esto? Caminando por el Espíritu. Tienes que caminar. Ok, ya estás sentado ahora, tienes que llenarte de su Espíritu. Tienes que llenarte continuamente. Llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Y voy aterrizando. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Amén. A ver, no estoy. Esto se pone en decir que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Verso 19. Adulterio, fornicación. Y uno dice, no, gloria a Dios, ya lo superé. Fornicación, menos. Inmundicia, no, me baño todos los días. Lascivia, no, ya, no, gracias a Dios. Idolatría, no, ya quemé mis santitos. Hechicería, no, ya dejé a un lado la ouija. Enemistades, ¿cómo? Enemistades. Pleitos, ¿what? Celos, Dios mío, ayúdame. Iras, ayúdame Señor. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales yo os amonesto, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La carne produce todas estas cosas: celos, envidia, enojos, disensiones. Amén. Déjame decirte, mi querido hermano, que cuando pasa una situación, a veces no nos damos cuenta que estamos en la carne. A veces no nos damos cuenta que estamos en la carne. Estamos haciendo algo, según pensamos, estamos haciendo algo de las cosas de Dios, pero estamos en la carne. ¿Sabes cómo te das cuenta que estás en la carne? Por cómo reaccionas. Hola. Puedes estar de anfitrión, puedes estar de ujier, puedes estar hasta limpiando. Aleluya, estoy en el ministerio de limpieza, qué humilde soy, limpiando. Gloria para mí, limpiando. Nadie me ve, Señor. Más gloria tengo. Y de repente pasa alguien por ahí, ¿no? Y dice, oye, está mal limpiado acá, limpia acá. Y tú reaccionas. Tú también deberías hacer algo. Tú no haces nada y hablas. Reaccionaste. Estabas limpiando, estabas haciendo algo bueno, pero en la carne. Tus reacciones muestran tu estado. Puedes estar haciendo cosas buenas, puedes estar haciendo algo que parece muy bonito, ¿no? En cualquier área, no voy a tomar el ejemplo de los músicos, tranquilos chicos, no me voy. Cualquier otro ejemplo. Voy a usar un ejemplo de los pastores. Está predicando el pastor, ¿me entiendes? Y de repente termina el servicio y al final, pastor, qué mal tu mensaje, qué horrible, carnal, ¿no? Una herejía. Y el pastor, no es posible que hables así de la palabra de Dios, del ungido. No, ya estaba en la carne. ¿Cómo reaccionas? Muestra cómo estabas. ¿Qué espíritu te está impulsando? Amén.
Pero si hacemos las cosas por el Espíritu. Y concluyo, dice, mas el fruto del Espíritu, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hermano, mira, si en un momento dado tú estás haciendo las cosas de Dios, entre comillas, o estás haciendo un ministerio, pero el hablar del ministerio, el hablar de las cosas de Dios produce enojo, ira, mejor no continúes porque ya estás en la carne. No puedes hacer la obra de Dios en la carne. Porque Dios lo que busca es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor. ¿Y es qué? Gozo. Amén. ¿Qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Amén. ¿Te imaginas el líder? Hermanos, tiene que servir a Dios. Que se habrán creído, ¿no? El otro día colgué ayer un video increíble de un líder, disque de las cosas de Dios, por eso cuídense de las sectas. Y él estaba hablándole a la gente y humillándolos y diciendo barbaridades, no, presionando sobre la gente, tremendo. Eso no es el de Dios. Cada vez que hay enojo, ira, contienda, usando el nombre de Dios, no es de Dios. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén, por sus frutos los conoceréis. No puede hacerse la obra, puede. No. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tiene que haber pureza. Por eso Dios nos dice que caminemos en el Espíritu. Tiene que haber gozo, tiene que haber esa unción, esa gracia de Dios. No hay forma de caminar en el Espíritu si primero no nos llenamos del Espíritu. No hay forma de caminar en el Espíritu si no nos llenamos del Espíritu. La única ley por la cual los cristianos vamos hoy día es por la ley del Espíritu de vida. Es la única ley. Usted no vive por los 10 mandamientos. Usted vive por la ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida lo lleva a amar, a tener gozo, mansedumbre, porque es el Espíritu de Dios en su Espíritu produciendo vida, gozo. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Llénese del Espíritu Santo, hermano. Porque usted puede intentar hacer las cosas. Llenémonos del Espíritu Santo porque podemos intentar hacer las cosas de Dios. Pero podemos hacerlas en las carnes. Para mostrarnos, para buscarnos. ¿Qué pasa cuando uno hace las cosas en la carne? No me premiaron. No me honraron. Me voy de la iglesia. Y se van. Se van. No. Hermano, si usted se va de la iglesia buscando la iglesia perfecta, por favor, si la encuentra, no entre a esa iglesia. Porque el momento que usted entra a esa iglesia perfecta, la maleó. Ya no será perfecta. No existe una iglesia perfecta. ¿Me entiende? No hay. Lo que hay son iglesias más saludables e iglesias menos saludables. ¿Qué hace una iglesia saludable? Una buena palabra, una buena alimentación. Tú alimentas bien a tu hijo y será saludable. Lo ejercitas bien, será saludable. Amén. El Espíritu de Cristo nos hace saludables. Su palabra nos debe hacer saludables. Y la Biblia dice, no es por la ley, no es por obras, es por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. ¿Está usted en el Espíritu? ¿Está usted llenándose del Espíritu Santo? Amén. Yo pregunté en la mañana, ¿usted ha madurado? ¿Es mejor hoy que ayer? No se apresure a decir, amén. Pregúntele a sus vecinos. Pregúntele a la gente que vive con usted. Y dígale, ¿me ves mejor que el año pasado? Bueno, ellos son así crudos. Oye, sí, sí, veo que has mejorado. Ellos sí. Te lo van a decir. Pero si no es así, te lo van a decir en tu cara limpia. Te lo van a decir. Pero nosotros somos los primeros. Yo sí soy mejor. Que lo digan otros. ¿Cuántos dicen amén?
Oramos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, oh Dios, a disponernos a ser llenos de tu presencia siempre, papi. En el nombre de Jesús, que sea tu poder en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por la obra que has comenzado en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por redimirnos, por darnos vida, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si en esta hora, mientras estaba el pueblo de Dios está orando, si usted nos acompaña por la primera vez,